Enrique Todd Verdeja Márquez, quien es un estudioso, además un experto fundamentalmente en seguridad pública. Él pronto estará presentando un libro por más interesante, cuyo tema lo ha intitulado, obviamente el tema es la inseguridad, pero lo ha intitulado La solución a la impunidad e inseguridad pública en México, y le llama una reingeniería pragmática y transversal al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Quiero saludar antes que nada al autor, el comandante don Enrique Todd, a quien le doy esta noche la bienvenida a este programa, mi querido comandante. Quiero comentarles a ustedes que el comandante tiene un currículum verdaderamente impresionante. Es técnico superior universitario en seguridad pública, técnico de materiales de guerra, egresado de la Escuela Militar de Materiales de Guerra del Ejército Mexicano, en fin, ha estado diplomado en Defensa y Seguridad Nacional por la UNAM, diplomado en Función Policial por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, diplomado en Política Criminal por la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en fin, pero nos llevarían muchos minutos, pero quiero decirles, entre otras de sus experiencias, es que es un maestro, auténticamente. Él ha sido instructor de la Academia Nacional de Seguridad Pública, capacitando, imagínense ustedes, a más de 60,000 servidores públicos pertenecientes a policías preventivos, ministeriales, de seguridad y custodia de los 3 órdenes de gobierno en 28 estados de la República Mexicana. Yo le pedí al autor, a mi distinguido amigo don Enrique Todd, que nos permitiera, antes de que pues estuviera justamente ya presentándose este libro, que sin duda tendrá un gran impacto en el ámbito de la seguridad y para los especialistas y para quienes no son especialistas también, que nos permitiera comentar, y eso haremos esta noche. Comandante, ¿por qué escribir un libro en este contexto y fundamentalmente, como le llama, de reingeniería pragmática y transversal al sistema de seguridad pública? ¿Qué significa eso? Primero, ¿por qué? ¿Y qué significa esto? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Pues sí, mira, iniciamos esta experiencia de escribir el libro, básicamente porque uno, como servidor público respecto a la seguridad, pues también se pregunta, junto con toda la ciudadanía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, no? ¿De dónde sale tanto delito? ¿De dónde sale tanto delincuente? Y pues también uno ha sido parte o ha sido víctima, ¿no?, del delito, y uno también se pregunta qué pasa, ¿no? Tienes familia, por lo tanto, por supuesto, ¿no? Claro, y eso lleva a uno a preocuparse por ella, ¿no? Claro, de hecho tuve la desafortuna de estar en una tienda de servicio cuando robaron, iba con mi hijo 9 años, y pues el impacto a él fue muy grande, ¿no? O sea, siempre preguntaba, ¿y ese carro por qué está parado ahí? Y entonces esas secuelas me dolieron mucho en lo personal, ¿no? Entonces me decidí a escribir e investigar a fondo por qué está pasando esto, ¿no? Entonces descubrimos que hay mil teorías, ¿no? Incluso por los videojuegos y, bueno, la cercanía con Estados Unidos, el tráfico de drogas, el mayor consumidor que es Estados Unidos. La pérdida de valores. Pérdida de valores, etc. Pero fuera de todos esos conceptos, encontramos que la arquitectura y el diseño institucional, que es el que tiene, cuando se comete un delito, investigarlo, inmediatamente capturar al culpable y aplicar la ley, ese andamiaje, esa arquitectura y ese diseño institucional está mal, no cumple los requerimientos para el número de delitos y el tamaño del país que tenemos, ¿no? Entonces ahí detectamos que el problema centralmente se da por 2 cosas, ¿no? Pérdida del control territorial por parte del Estado, y en segundo, pues, la mala arquitectura
estructura y el diseño institucional, la dispersión de programas y dispersión de instituciones, ¿no? Que no permite darle frente a la delincuencia. Y al hablar de una reingeniería pragmática y transversal al Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que nos basamos, o nuestro objetivo principal fue, con lo que tenemos, tenemos que salir adelante. No podemos implementar un modelo europeo, un modelo alemán, inglés, americano. No, tenemos que, con lo que tenemos y por nuestra división política, que son 2.457 municipios, unirlos, entrelazarlos en un solo esfuerzo para llegar a tener y recuperar nuevamente ese control territorial que se perdió por parte del Estado. Eso es. Cuando habla sobre justamente la estructura del Estado para dar respuesta a lo que finalmente puede ser, una vez que se ha cometido un delito, alguien ha sufrido el impacto de esa situación en su persona, en sus bienes, en fin, o en su privación de la libertad. Es decir, en razón del número tan amplio de delitos, el Estado no puede dar respuesta a esto. ¿Quieres decir en cuanto a que no hay la infraestructura suficiente? Es correcto. No está enlazado, no está articulado. Eso es, ¿no? Que sí tendríamos, pero que no, sí tendríamos, pero no está articulado. A esto le llamo reingeniería. Eso es reingeniería. ¿Por qué pragmática? Porque es práctica. O sea, con lo que tienes lo tenemos que hacer. Yo te pongo, bueno, muchos ejemplos, ¿no? Pero lo que para la delincuencia es su ventaja, para nosotros es nuestra desventaja. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo, delincuente, cometo un delito en el municipio, por ejemplo, de San Mateo Atenco, vamos a hablar del Valle de Toluca, San Mateo Atenco, y me cruzo 4 municipios y me voy al Distrito Federal. En el momento en que se alerta de un robo de vehículo, por ejemplo, cuando se dé el alertamiento se da focalmente nada más en esa zona, no en todo el Estado de México, sino nada más inicialmente ahí, mientras él ya acusó 4 municipios. Ya llegó al Distrito Federal, en donde lo van a desmantelar en 24 horas y lo van a vender por 30,000 pesos por pieza. No es la alerta como le llaman ahora en caso de desaparición de una persona, la alerta ámbar, es decir, no se da a todo nivel. Sí, no se da. Los homicidios sucede lo mismo, ¿no? O sea, lo detengo, lo secuestro aquí y me lo llevo al Distrito Federal. ¿De quién es la competencia? De la Procuraduría del Estado. Pero lo que hacen las indagatorias y todo, ya el sujeto está del otro lado. Y hay una pelea de competencias. Entonces, entre municipio, Estado y federación, no queda bien claro quién es el responsable de qué, ¿no? Eso sí es muy preocupante, porque si bien es cierto que tenemos muchos policías, o sea, si hay muchos policías, ¿cuándo le compete a quién estar en un lugar o un control territorial? Ejemplo, ¿en qué momento el Estado puede destinar unidades o cuándo es su responsabilidad destinarlas y la federación? No hay nada escrito al respecto. Generalmente se está dando ya el involucramiento del Estado o de la Federación, del Ejército, de las Fuerzas Federales, cuando ya el problema ya creció. Y entonces ya únicamente se concentran a controlar ese territorio. Pero una vez que pasa eso, se retiran de la zona y el territorio otra vez queda solo, ¿no? O hacen lo que es el efecto cucaracha, se van a otros territorios, los delincuentes. Y el Estado se queda ahí. El Estado me refiero en su conjunto, municipio, Estado y federación, ¿no? Contando obviamente el Estado de federación al propio ejército. Sí, contándolos a ellos, ¿no? O sea, el ejército ha tomado cartas ya cuando la situación, tenemos caso Juárez, tenemos caso Tamaulipas, tenemos caso Guerrero, caso Michoacán, en donde el Estado tiene que llegar con toda su fuerza para controlar lo que ya se desbordó. No, vamos a decir que no hay una alerta temprana, ¿no? O un semáforo de seguridad nacional que nos alerta a tiempo dónde está pasando el problema y que se va a incrementar. Si ese control territorial no se hace a tiempo, se dispara.
Por ejemplo, lo que ocurrió en Michoacán, llega finalmente el Estado en sus tres niveles, como órdenes, que es el municipal, el estatal y el federal. Y ahí don Alfredo Castillo se quedó en el caso de Michoacán durante varios meses. Finalmente, ahí, bajo el ámbito delincuencial, continuó el mismo, o como dices, surtió el efecto cucaracha y lo estuvimos recibiendo nosotros, algunos de estos delincuentes, otros se fueron a Guerrero, en fin, se dispersaron. ¿Esto fue así o no? No, yo creo que ya cuando llega el licenciado Castillo, ya era un momento fuerte, porque ya se habían nacido las autodefensas. Y ya no es un problema de ahorita, sino vamos a iniciar que el licenciado Calderón inicia su guerra contra el narcotráfico en Michoacán, que es su tierra, pues, ¿no? Exactamente, y moviliza todo el ejército. Le funciona inicialmente, porque sí hay un efecto cucaracha, se van todos, pero del 2006 a la fecha, la situación sigue igual. ¿Por qué? Porque el problema es estatal y municipal. Si bien es cierto que el ejército, aún mandando un comisionado, en el caso del licenciado Castillo, que hizo pues un trabajo pues, complejo, porque es muy complejo, tiene una base social ya muy penetrada, ¿no? Ya ha estado el ejército no un año ni dos, ya tiene mucho tiempo ahí. Más bien, ¿cómo componer eso? Si sigue debilitado el municipio, debilitado el Estado, o sea, no se quieren involucrar, y no hay específicamente en qué momento le corresponde al Estado. Vamos a decirlo, esta calle es mía y esta calle la vas a cuidar tú, por ponerlo en el lenguaje más sencillo, ¿no? Entonces, como no se hace eso, nada más llegan, hacen operativos de retenes, se diluye o se baja el índice delictivo, el delincuente ya sabe que se calentó la plaza, como dicen, y se retira. Las fuerzas federales se van. Y eso va. Ajá. Y entonces la base municipal y la base estatal siguen débiles. ¿Qué te parece si después de unos cortes comerciales conversamos sobre este importantísimo tema? Claro que sí. De este libro que soluciona la impunidad e inseguridad pública en México, ¿cuál sería la propuesta? Pero antes, yo quisiera que si pudiéramos acercar la imagen a que vieran justamente que hay una caricatura que identifica a este libro. Yo quiero preguntarle sobre la misma al comandante. ¿Sí? Tenemos una bota del gobierno, tenemos a la delincuencia, y que uno le está ofreciendo dinero a lo que vemos aquí como un perro, que es el policía, y al propio gobierno pateándolo. ¿Sí? ¿Por qué, comandante? Sí, bueno, me han cuestionado mucho eso, ¿no? Si es ofensivo. No, la intención básica es, bueno, ¿por qué el perro? Porque es un animal muy fiel, muy leal, ¿no? Y yo considero que, pese a todo, el policía, aun cuando está desgastada su imagen ante la sociedad, siguen siendo muy fieles al Estado, ¿no? Mis compañeros policías ganan muy poco, honestamente están ganando el salario mensual, creo que es de 9.500 pesos. A muchos de ellos no tienen seguro de vida, porque este estudio lo hicimos nacional, ¿no? Muchos de ellos no tienen posibilidades de crecimiento, ¿no? Supuestos servicios civiles de carrera, cuando sus corporaciones son de 25 por turno, pues para que se quite el comandante que está ahí, pues prácticamente pues, tienen que esperar que fallezca, ¿no? Porque no, de otra forma no pueden quitarle el grado. No tienen seguro de vida. En muchos estados, por ejemplo, ahorita que ya tienen 25 años, 26 de carrera, ya están cerca de pensionarse debido a que pues están en quiebra 17 estados de la República en cuestión de pensiones, pues los mandan a control de confianza y los reprueban. Y 25 años que perdieron, ¿no? Y que trabajan 24 por 24, no les dan comida, la mayoría de muchas corporaciones no les dan de comer. Entonces, aún con todo eso,
Por eso hay veces que se da tristeza ver videos, por ejemplo uno de Naucalpan, donde llegan y hay un carro abandonado y hasta la gasolina le quitan, ¿no? Para poder pasársela a su patrulla, ¿no? O para venderla para comer, porque ni siquiera es increíble, pero no les dan para comer, ¿no? O sea, dentro de su turno él tiene que ver la forma de comer, ¿no? Entonces sí es triste la situación que ellos están viviendo. No están percibiendo bien un salario, no están siendo profesionalizados adecuadamente, y pues obviamente ante esas condiciones, más un andamiaje institucional o una arquitectura institucional pobre, pues por 3.500 pesos no se va a subir a combatir a un convoy de 5 camionetas, ¿no? Con AK-47, no lo va a hacer. Pues sí, no es superhéroe, no lo va a hacer. Sí, no está ni preparado. Y como ellos dicen, así, y esas son sus palabras, no me van a levantar un monumento, ¿no? O sea, me van a matar y nadie se va a acordar de mí. Hay infinidad de policías desaparecidos, sus familias quedan endebles. Vamos. ¿Qué solución ofreces, mi querido? Pues mira, primero nada, nos planteamos una reingeniería, porque como te decía, tenemos que ocupar lo que tenemos, ¿no? Yo me gustaría que lo has percibido, te das una vuelta, ves muchos tecalis, le llaman esas comandancias así cuadraditas, ¿no? Que están abandonadas, ¿no? Esas comandancias en origen se crearon para tener cercanía a la ciudadanía, porque no había celulares, ¿no? Estamos hablando de los 80s, ¿no? No había esa comunicación, ahora ya hay un teléfono de emergencias y ya quedaron caducas. La intención es utilizar esas instalaciones, hacer pequeños cuadrantes o regiones perfectamente determinadas, en donde las cámaras queden centradas a ese tecal. Cuando tú recibas la llamada al 066, no se tiene que ir al C4 hasta Toluca. Le va a entrar directamente ahí para que tu tiempo de respuesta sea menor a 5 minutos. Y se aprovechan las cámaras que ya tienen, las instalaciones que tienen. Se delimita perfectamente los cuadrantes y se establece un índice criminal que nos va a permitir semaforizar, ¿no? Desde seguro, bajo, medio, alto, grave y colapso, ¿no? En qué momento el índice delictivo se elevó para que haya intervención del Estado. Cuando estamos hablando de bajo y seguro, es del municipio. Cuando estamos hablando ya de alto, es el Estado el que ya tiene que intervenir en ese cuadrante o en los cuadrantes que estén ahí. Y cuando estamos hablando de ya grave o colapso, ya tiene que entrar el ejército y la policía, pero fijo hasta que se reduzca. Y esos cuadrantes se van creando células hasta unirse a un centro de comando regional. Es decir, el cuadrante va a dar el indicativo. Claro. Ese es nuestro semáforo. Pero lo interesante de esto es que se une en una instalación donde se albergan la Policía Judicial Federal, el Ministerio Público Federal, los Ministerios Públicos del Foro Común, el Sistema Nacional Anticorrupción. Es muy importante porque el ciudadano no tiene que, porque tenemos la fiscalitis, ¿no? Ahorita, llego a un Ministerio Público y me dicen, ¿qué fue? No, pues lesiones por esposos. Vaya usted a la Fiscalía especializada ya delitos de las mujeres, ¿no? Sí, sí. Entonces muchas veces ya no quieren proceder, ¿no? Claro, pasa el viaje, no pasa. Ya el ciudadano tiene que llegar. ¿Quién lo va a atender? El Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? O sea, ¿quién va a tomar nota? Pasa al Ministerio Público, que no va a escoger, sino le van a llegar a diferentes casos, diferentes ministerios públicos, lo va a atender y le tienen que dar una respuesta. Y si es del Foro Común, aquí está el Ministerio Público Federal. O sea, tú le haces conjuntar. Exactamente. Lo que decíamos, ¿no? Interrelacionarnos, bajo indicadores muy claros y precisos, ¿no? Aparte de los C4, cada municipio tiene una pequeña zona de cámaras que trabaja independiente. Cuando en una región deberían estar todas en una misma instalación, claro, con su independencia del municipio. Pero si se pasó de este municipio al otro municipio, lo estoy viendo en cámaras, ¿no? Aprovechar ya la tecnología que tenemos, porque ya está ahí, ya se hizo el gasto, pues pasar de aquí a acá y se darle un seguimiento, ¿no? Y si se pasa de esta región, que es un centro de justicia y control territorial, seguirá el otro. La idea es crear 468 centros de justicia y control territorial enlazados, los 3 órdenes de gobierno en una misma instalación. ¿Esto sería en el Estado de México o en el país? En todo el país. El estudio se hizo a nivel nacional. Ahora, ¿y esto cuánto cuesta, mi querido comandante? Fíjate, interesante, estamos hablando de 60,000 millones de pesos.
mucho, ¿no? No, no es mucho. A ver, te doy un porque, parámetro, te doy un parámetro. Por favor, para que quede claro, porque sí, caramba. Bueno, Sí. el tren México-Querétaro iba a tener un costo de 50,000 millones de pesos. Nada más un tren. Aquí estás hablando de ¿cómo se llama? Unir a todas las corporaciones en estas instalaciones y con este costo. Por habitante, ¿cuánto costaría? No, más bien, ¿cuántos serían los beneficiados? Bueno, los beneficiados serían 96 millones de mexicanos. Muy bien. Y si nosotros esta cantidad de 60,000 millones la dividiésemos para los 96 millones, ¿cuánto estaría gastando el Estado, por ejemplo, en mi seguridad? Pues mire, lo que pasa es que el estudio lo hicimos encaminado porque se tendría que hacer un análisis ya más, todavía más profundo de cuánto le correspondería al Estado y al municipio. No, pero yo me refiero en global. Sí, global. Pues mire, nosotros hicimos un estimado, hablan que se pierde el 17% del Producto Interno Bruto derivado de la inseguridad. O sea, en pocas palabras, le cuesta a cada mexicano 24,000 pesos anuales la inseguridad pública. Y este costo sería de 500 pesos por ciudadano. De 24,000 a 500 pesos. Bajaría. Claro. Y aparte, no estamos hablando nada más de los Senjur, estamos hablando de construir 100 prisiones más, con capacidad de 100,000 espacios más, porque de nada sirve que las procuradurías y el nuevo sistema de justicia penal entre en vigor si no va a haber espacio. Jugamos un doble discurso, ¿no? Por un lado decimos el 98% de los delitos queda impune, y por el otro lado decimos no podemos construir más prisiones, la solución no es construir más prisiones. Pero si de ese 98 tenemos 257,000 internos en prisión, y hay una sobrepoblación de 50,000, y yo del 98 paso al 90, tendría casi el 1,000,000 de internos en prisión, con una capacidad nacional de 200,000. ¿Dónde los metes? Comandante, qué lástima que el tiempo es tan corto en televisión. Sin duda, en el momento en que se presenta este libro, tendrá una gran éxito, y además será un elemento, sin duda, para muchos de análisis y de lograr que sea referencia. Mil gracias, comandante. No, señor, a usted y a su auditorio por la oportunidad. Gracias una vez más. Y a ustedes una vez más, Gerardo Gloria, les agradece la oportunidad de haber estado esta noche con nosotros. Que tengan la mejor de las mismas. Mil gracias.